Que Dios los bendiga grandemente. Hoy quiero empezar un nuevo tema, un tema en el cual nos va a llevar a entender muchas cosas que hoy en día se están sirviendo de una forma terrible, dejando que la gente esté siendo violada en su fe, en lo que creía desde un principio, y ahora está dejando y hablando de cosas que no están descritas en la Biblia. Es necesario corregir nuestros pensamientos si no están escritos en la palabra de Dios. La Biblia es el documento más fidedigno de lo que Dios ha hablado y de lo que Dios ha dicho. Muchos siempre han intercambiado cosas y han dicho, pero es que los hombres se han podido equivocar. La soberanía y el poder de Dios, la omnipresencia de Dios y su omnisciencia es importante, porque Él lo sabe todo y es todopoderoso para que lleve a su fin lo que Dios quería. Los manuscritos fueron no alterados, sino que están siendo cambiadas palabras y cosas así en su interpretación clara y su significado. Pero hay una cosa que tremendamente me ha preocupado en estos días, escuchando algunas cosas, de que dicen que algunas de las cosas descritas en la palabra de Dios son fábulas. ¿Qué quiere decir la palabra fábula? Una narración ficticia, algo inventado. Y eso es lo que está diciendo la gente que es las Sagradas Escrituras. También es necesario que nosotros comparemos con la palabra parábola, porque también Jesús vino y habló de las parábolas. Y las parábolas son una narración de cosas comunes que tienen un significado, una apariencia natural, pero con un significado espiritual, un significado celestial. Cuando comienza a hablar que el reino de los cielos es semejante, no igual, semejante a esto, y esto comienza a narrar. Las parábolas que Jesús empezó a explicar en esta tierra tenían que ver con muchas cosas que hay allá en Israel. El ambiente propicio, la topografía, lo que era la fauna y la flora, eran estos ejemplos para poder describir lo que no podían mirar los ojos espirituales. Pero en cambio, las fábulas son narraciones ficticias o inventadas, no sobre ejemplos naturales simplemente, sino sobre cosas que hablan de lo sobrenatural y que no tiene nada que ver con esto. Como muchas de las fábulas en los tiempos antiguos, porque usted debe saber que esto empezó, las fábulas, a cobrar un auge en los tiempos de los griegos y de los grecorromanos, donde allí aparecieron muchos filósofos, muchas personas que estaban dedicados a esto y inventaron y también atribuyeron a sus dioses mitológicos y fabulosos, pero que no tienen que ver con la narración. Y es por eso que me llama mucho la atención que la gente esté hablando y diciendo que muchas cosas narradas en la Biblia son fábulas. Mentira. Si no, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no nos llamaría la atención a las fábulas. Hoy voy a empezar lo que es fábulas y parábolas. Quiero que presten mucha atención. El primer verso que vamos a ir y que Dios nos va a describir está en 1 de Timoteo capítulo 1, voy a leer desde el verso 3. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Aquí nos da una demostración de que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que las fábulas lo único que van a traer son contenciones y son palabrerías, cosas que no tienen sentido. Las fábulas nacieron en el corazón de aquellos místicos, holísticos y todas esas personas que querían idealizar las cosas, que querían imaginarse y crearon este tipo de cosas. ¿Cómo puede ser posible que puedan decir de que muchas cosas descritas en la Biblia son fábulas?
No, hay algunas parábolas que se utilizan también en el Antiguo como en el Nuevo Testamento para expresar algo, pero no es lo mismo una fábula que una parábola. Una parábola es importante, la cual la utilizó el Señor Jesús para hacer entender a la gente de forma didáctica las cosas que quería expresarlas. Por eso cuando fui a Israel y pude contemplar allá lo que son los cardos, las espinas, lo que es el trigo, lo que es la semilla de mostaza, es algo muy común que existe en todo ese territorio donde la gente, desde el más pequeño hasta el más grande, tiene conocimiento. Entonces nuestro Señor Jesucristo, con la sabiduría inigualable, porque Él es Dios mismo en la tierra, Él comenzó a explicar esto para que la gente pudiera entender, y estas cosas fueron descritas en la palabra de Dios. Pero vamos a seguir un poquito sobre esto de las fábulas. Si es que las fábulas sería comparada a lo mismo que es una parábola, habría un error garrafal, porque el Señor Jesucristo enseñó mediante parábolas, y entonces Pablo estaría rebatiendo lo que se dijo. Pero cuando nosotros buscamos lo que es el significado de estas dos cosas, encontramos claramente que una fábula es un cuento, una narración ficticia, mientras una parábola es un ejemplo de cosas comunes y naturales para enseñar didácticamente algo que es celestial o espiritual. Es sumamente importante que tomemos en cuenta. Otra carta que es escrita, que está en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 7, vamos a leer desde el 6, habla muchísimo Pablo a Timoteo. Le está diciendo, ve a estas iglesias y diles, cuidado que estén mezclando las cosas que son fábulas con las cosas ciertísimas de Dios. Y dice, verso 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, desechando las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Wow. Aquí también vuelve a hacer un hincapié de las fábulas profanas. ¿Qué es lo profano? Aquello que no tiene nada que ver con Dios. Lo profano es aquello que olla lo santo y lo perfecto. Y esto es lo que ha querido hacer las culturas antiguas, las costumbres paganas y las creencias que ellos tenían en muchos dioses. Transmitían y querían igualar que la narración de la Biblia era lo mismo que fábulas. Usted puede entender. Y yo me pongo a pensar y digo, algo no está bien. Esto es en la mente de algunas personas que no han entendido que la palabra de Dios en su enteridad no está compuesta de fábulas. No tiene fábulas ni genealogías que no sirven para nada. Da cosas importantes. Y Jesús hablaba por parábolas. Algunas personas me comentaron diciéndome qué es lo que está pasando, porque en este tiempo se está dando estas enseñanzas, diciendo de que Adán y Eva, lo que relata la Biblia en Génesis capítulo 1 al 3, hasta el 4 con los hijos de Adán y Eva, dice que es una fábula. ¿Cómo puede ser una fábula? ¿Cómo puede ser algo ficticio, algo inventado, algo ilustrado? Eso no se compara a una parábola. Está narrando lo que aconteció. Es un hecho real, es un hecho histórico que vemos que sucedió en ese tiempo, porque Dios así lo dice. Porque si esto fuera una fábula, todo lo que viene después sería una fábula. ¿Por qué? Le voy a poner este principio. Si fue algo inventado, una fábula, algo ficticio, que Adán y Eva no existieron, entonces no pecaron, y si no pecaron, no hay pecado en el mundo, y entonces en vano vino Jesús para quitar el pecado del mundo, entonces no tiene sentido. Mejor guardemos las Biblias, dejémoslas y sigamos con nuestra mente y racionalidad y dejemos todo lo que creíamos. ¿Ya para qué sirve? ¿Se da cuenta cuánta vulneración se está dando? ¿Cómo puede ser que eso atribuyan y digan que son cosas como ejemplos de decir, no, si no, no habría la descendencia de los humanos? No podríamos creer en lo que pasó, cómo se fundaron las ciudades de las cuales vamos viendo a través de ese linaje. No podríamos entender que el linaje desde
Adán y Eva hasta Jesucristo no fuera descrito en Lucas capítulo 1 y 2 o en Mateo capítulo 1. Entonces nosotros nos quedaríamos absortos y diríamos, ¿qué es esto? Si esto van a ser fábulas, entonces ¿para qué creer? También lo de Jesús debe ser una fábula, un invento. No. Un momento. Dios no es mentiroso. Dios nos inventa cosas. Jesús hablaba en parábolas. Las parábolas son importantísimas poderlas entender. Vamos a ir un ratito a algunos ejemplos de lo que son las parábolas. Estas parábolas nos va a dar algo muy especial. Voy a tomar algunas parábolas que son bien importantes. Vamos a irnos al libro de Mateo primero, en el capítulo 13, a partir del verso 1. Estoy hablando sobre lo que es parábolas, ejemplos comunes, en forma didáctica, para entender las cosas celestiales o espirituales. Escuche atentamente. Verso 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en el pedregal donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. ¡Wow! Este es un tremendo ejemplo de lo que es una parábola. El Señor Jesucristo, ¿qué está utilizando en eso? Está utilizando la semilla, está utilizando tipos de tierra, campos, está utilizando las plantas que son los espinos y los cardos, está utilizando lo que es una buena tierra, donde conocemos que es preparada para ser sembrada. También habla de lo que una planta no tiene raíz, porque cuando sale el sol, esto es una parábola. Está hablando de cosas comunes, de cosas que se las ve. Y en ese tiempo, usted sabe que el pueblo de Israel, al cual se dirigía el Señor, y a la gente que estaba a su alrededor, eran por excelencia agricultores y ganaderos. Eran pastores de ovejas y se dedicaban a la agricultura. Hoy en día en Israel ha reverdecido el desierto gracias a lo que Dios les ha dado una sabiduría increíble, de la cual nosotros podemos quedar sorprendidos, porque la invención de ellos fue el sistema de riego por goteo, algo extraordinario que está sucediendo y cada día es más poderoso en lo que están haciendo. También el poder regar sus campos, están convirtiendo las aguas saladas en agua para poder servir para riegos y que sea potable. Algo extraordinario, porque Dios es maravilloso. Si usted se da cuenta, esta es una parábola con ejemplos muy sencillos. Y por eso Jesús utilizaba esto. Por eso los fariseos, los escribas, los religiosos de ese tiempo se molestaban, porque les estaba hablando al corazón, les estaba diciendo las cosas claras. No les estaba inventando una fábula diciendo, y cayó del cielo uno que tenía alas y que venía y que su cabeza tenía una figura que relucía y cosas, y vino y botó una semilla que parecía un cristal que se convirtió en una cosa virtual. Un momento. Las fábulas son aquellas cosas que inducen a otra cosa. Por eso Dios le habló a Pablo para que reprochara estas cosas. Ahora vamos a ver el significado de lo que es esta parábola que estamos tomando como ejemplo que Jesús habló. Porque muchos de sus apóstoles y algunos no quedaron entendidos. Y dice el verso 10, estoy leyendo Mateo 13, verso 10, que dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Una de las preguntas más hermosas que surge ahí es, ¿por qué les hablas por parábolas? O le podían decir al Señor, ¿por qué utilizas cosas ficticias? ¿Por qué te inventas fábulas? Podía ser claro, pero aquí dice, ¿por qué les hablas por parábolas? Verso 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará,
y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. O sea, el Señor va hablando de que para el hombre era un misterio lo que es referente al reino de Dios, porque nunca conoció. Si nos damos cuenta en Juan capítulo 3, a partir del verso 13, dice que nadie subió al cielo, solo el que descendió del cielo, el Señor Jesucristo. Antes la gente no iba al cielo, descendía al lugar de los muertos, lo que se llama el Seol o el Hades, que es en el centro de la tierra. Si usted quiere leer eso también, está en Mateo capítulo 12, verso 40, donde dice que Jesús descendió a las partes, al centro de la tierra. Esos 3 días pasó allá. Ahora, vamos a seguir con esto para poder entender. Dios dice que les manifestaba esto porque no querían entender. O sea, porque no les era dado entender, porque ellos estaban sujetos más a estas cosas, que habían asociado las creencias y las fábulas y todo lo habían mezclado. Y entonces para ellos todo era igual. No podían entender que el reino de Dios es real y perfecto, que las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento, donde el primer hombre fue puesto en el huerto, es real, que existió Adán y Eva, que Dios creó a los animales. Si fuera una fábula la de Adán y Eva, no había entonces la creación, entonces Dios no creó el cielo, la tierra, la luna, la sol, nada de lo que está visto. Eso es una fábula que apareció nada más. No, un momento, por favor, no deje que su fe sea minada. Usted tiene que creer en lo que dice la palabra de Dios. Recuerda Romanos capítulo 10, verso 17. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No hay otra forma de que venga. Una fábula nunca va a producir en ti la fe. No, solo va a producir tu imaginación y también creencias en esas abusiones. Pero las parábolas son dadas por nuestro Señor Jesús, las cuales también nos sirve para creer en la palabra, porque salió la palabra de su boca de Jesús. Vamos a ir un poquito más allá. ¿Qué más nos dice? Verso 13, y dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¡Wow! Mire cómo el Señor está describiendo y diciendo: ¿sabes qué? Ven, pero no entienden. Oyen y no entienden. Saben que no, porque este pueblo, su corazón está engrosado. La palabra engrosar quiere decir que se ha vuelto lleno de grasa, o sea, soberbia. Por eso les decía duros de cerviz. Parece que tuvieron un cuello así erguido y todo eso. Pero no podían creer. Y eso les va diciendo, el Señor les llama la atención y les dice que aún la profecía de Isaías se estaba cumpliendo. Se estaba cumpliendo porque estaban viendo y no creían. Estaban oyendo y ni así creían. Lo maravilloso que Jesús tomó fue las cosas más comunes conocidas por el pueblo de Israel, que también para nosotros ahora son entendidas porque podemos basarnos en lo que es. Recuerde que el ejemplo más grande es Israel, para nosotros, su pueblo bendito. Él fue dado todas las costumbres y todas las cosas dadas por Dios. No es que ellos crearon sus costumbres. Muchas de ellas fueron distorsionadas porque su corazón se engrosó, porque empezaron a mezclar las cosas de otras naciones, culturas, pensamientos, hasta dioses, y se apartaron de Dios. Todo eso te aparta de Dios. Las fábulas lo que está tratando de violar en tu corazón es que estas cosas imaginarias tú las creas. Y al creer en ese tipo de cosas vas a apartar tu corazón de Dios, porque también vas a creer que eso está ocurriendo. Yo le pido a Dios que aparte tus oídos de todo lo que se está cerniendo y diciendo con respecto a la palabra de Dios, diciendo que hay fábulas en eso, es mentira, y eso es una mentira del diablo, que quiere que nosotros dejemos de creer en lo que dijo Dios y en su bendita palabra que nos ha sido entregada, porque dice en Juan capítulo 12, verso 45 en adelante, que Dios nos juzgará mediante su palabra. Él dijo, Jesús dijo, yo no os juzgaréis en el tiempo postrero, sino la palabra que he hablado, esa os juzgará en el tiempo postrero. Definitivamente lo que está escrito, porque tiene que haber algo por lo cual nosotros entendamos, y la justicia de Dios es perfecta y sus juicios son perfectos.
Dios nunca va a juzgar a una persona sobre algo que no le ha determinado. Por eso tal vez tú no te preocupes por toda la gente, porque Dios de una forma u otra hace llegar a su corazón la palabra de Dios. Hoy en día se está predicando en todo el planeta y se está cumpliendo lo que había profetizado Jesús, lo que había dicho. ¿Y qué dijo Jesús? Mateo capítulo 24, verso 14 y 15. Y dijo, y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando Jesús hablaba en Apocalipsis capítulo 1, decía, yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega. Él tiene que venir, no va a venir el fin del mundo sin que antes venga Jesús y declare que todos van a saber que Jesús sí existió, que no era una fábula, que Él vino a quitar el pecado del mundo, que Él es el único Salvador. No hay otra forma. Ya basta de creer en esas abusiones y creencias y fábulas y qué cosas que se inventan, de las cuales apartan nuestro corazón del Dios único y verdadero y de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso es importante conocer. Voy a leer esta parábola porque es importantísimo que lo veamos tal cual Dios nos dice. Y dice también, mire lo que dice, verso 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Quién no hubiera deseado en ese tiempo, sabiendo los profetas, porque Dios les hablaba y les decía, va a venir el Mesías, y cuando Él venga va a decir estas cosas, y va a hacer, y va a terminar la obra, y va a venir la gracia y la salvación a toda la gente? Y los profetas creyeron, aunque no lo vieron ni lo oyeron personalmente a Jesús. Hoy en día está pasando lo mismo. Hoy estamos predicando la palabra, y la gente dice, si se me presenta a Jesús voy a creer. Wow. Tienes que ver algo para creer. La fe no es cuando ves, no es por vista para creer, es por fe y es por creer en lo que Dios dice. Ahora vamos a continuar para que pueda darse cuenta de lo que es el significado de la parábola, lo que les decía, ejemplos naturales, cosas cotidianas, en forma didáctica para entender lo que Dios en Cristo Jesús Señor les estaba enseñando. Y para eso vamos al capítulo 13, seguimos en el capítulo 13, verso 18, y dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Se dio cuenta? Es tan sencillo. Que ese ejemplo, ¿qué pasa cuando una semilla cae al camino? O la pisan, o vienen las aves y se las comen, pero desaparece esa semilla, y esa semilla nunca va a dar fruto porque no está ahí. Y además no se puede sembrar en el borde del camino. El sembrador habrá votado, pero pone ese ejemplo. Así dice que cuando una persona lee la Biblia o escucha lo de la palabra de Dios y no la entiende, esa semilla que ahora yo estoy lanzando, que es la palabra de Dios, es la semilla, no mi deducción ni mi pensamiento, la palabra de Dios es la semilla, lanzo en tu corazón. Y si tú no has entendido, se quedó ahí, y va a venir el enemigo y va a arrebatar. Eso es lo que está diciendo. Vamos a ir un poco más allá. Verso 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí también el Señor dice que cuando tú agarras una semilla y la lanzas entre piedras, esta semillita como se ha entrado, pero como no tiene sol, pero esas piedras están impidiendo, dice que su raíz se vuelve muy pequeñita. Por lo tanto, cuando comienza a salir, es una planta débil. No es una semilla débil, es una semilla poderosa, pero ha germinado una planta débil porque no tiene las cosas. No llega muy seguido el agua o el sol impide. Las piedras impiden que sea distribuido como en un campo abierto, en un campo franco, en un campo donde la tierra está removida. Los pedregales las piedras están en lugares donde hay piedras y piedras. Entonces su raíz apenas agarra un poquito de tierra, pero se hace de corta distancia. Cuando sale la fricción, como salir el sol y comienza a darle fuerte, entonces se quema. Y al quemarse,
se seca porque su raíz es pequeña. Así también dice de los hombres. ¿Qué dice? Pero el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Entonces dice que una persona va y dice, sí, yo quiero seguir a Dios, yo quiero hacer esto, sí me gusta, sí he estado escuchando por la radio o la televisión o he ido a una congregación y he escuchado y ahora tengo. Pero si no se fundamenta, si no alimenta esa raíz, que la fuente es Cristo y a través de su palabra, que es como el agua que germina para hacer crecer, entonces si eres de raíz corta, pronto vendrán los problemas y te apartarás de Dios y dejarás su palabra. Y no te acordarás de eso. Y tu vida volverá a la rutina y volverás hacia atrás. No dejes que esto te pase. Pero también, ¿qué más dice? Verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Aquí también nos hace entender lo que pasa con la siembra en los espinos. Si usted ve un campo de espinos y lanzas una semilla, y le encontrará tierra, tal vez es buena, y comienza a germinar, pero al germinar comienza a hallar el obstáculo que los espinos la van ahogando, y entonces esa planta no va a salir para adelante y se va a ir hasta que va a llegar un tiempo en que se va a secar y va a desaparecer. Lo mismo pasa con las personas que reciben esto, pero el afán de este mundo. Tú escuchas a muchas personas, en vez de ser fieles con Dios, estar todos los domingos en la congregación, estar en los estudios bíblicos, hacer de su vida un día de oración, cada día levantarse o en la noche hablar con Dios, leer la palabra todo el tiempo. Eso hace que te alimentes. Y cuando vengan los problemas podrás enfrentarlos porque tu fe está basada en lo que Dios ha dicho. Entonces, cuando dejamos esto, entonces te aflige los afanes y las riquezas de este mundo, preocupados por esto, ¿qué hago? ¿De dónde saco? Y comienzan a prestarse y a hacer cosas y cuando se dan cuenta y no pueden pagar, eso los aflige tanto que la palabra de Dios se vuelve infructuosa, o sea, no hace. Y la última, verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Eso quiere decir que es la persona que entiende y dice, hay que hacer esto, hay que poner por obra. Esa es una parábola de Dios, eso es lo que nos dice y esto va a pasar. Y entonces comienza a dar fruto, 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 fruto. Eso es lo que Dios quiere. El día de mañana continuaremos sobre lo que es esto. Y quiero quitar de tu corazón que esas fábulas, mentiras que están hablando y desvirtuando la palabra de Dios. La palabra de Dios es pura y perfecta. Que Dios te bendiga y te guarde hoy, mañana y siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén.